Le doy la bienvenida y vamos a tratar de analizar la ley 26742 de muerte digna. El concepto, ¿qué es? Cesación o término de la vida. Puntualmente, la ley, en su artículo 23, define y considera una persona fallecida tal cual se verifica de modo acumulativa los signos que tienen que presentar en forma ininterrumpida durante 6 horas, que son la ausencia irreversible de muerte cerebral con pérdida absoluta de conciencia, ausencia de respiración espontánea, ausencia de reflejo cefálico y constatación de pupilas fijas no reactivas, inactividad encefálica corroborada por medios técnicos y o instrumentales adecuados a las diversas situaciones clínicas, cuya nómina será periódicamente actualizada por el Ministerio de Salud y Acción Social en el asesoramiento del Instituto Nacional Único Coordinador de Ablación e Implante, el INCUCAI. La verificación de los signos referidos en el inciso D no será necesario en caso de paro cardiorrespiratorio total e irreversible. Por lo tanto, una vez definido el concepto de muerte y enunciado los pasos que lo determinan, es posible definir los conceptos de eutanasia, la distancia y la ortotanasia. La eutanasia, según lo define la doctora Pilar Zanfrano, es la causación de la muerte de un tercero por acción o por la omisión de un curso de acción que sea indispensable para el desarrollo de las funciones vitales o bien que sea capaz de detener un proceso mortal reversible y también que sea proporcionado los resultados previsibles de su implementación, lo cual en el caso de los tratamientos médicos exige comparar dichos resultados con los riesgos, gastos y posibilidades de aplicación teniendo en cuenta la fuerza física y moral del enfermo. Esta definición es clara en 2 puntos. El primero, en el que se refiere al corte de un proceso irrefrenable. Y el segundo es la proporcionalidad del resultado. Hay que agregar que esta interrupción de la vida puede ser de forma tanto activa como pasiva. Es activa cuando a través de una acción, como por ejemplo una inyección letal, se finaliza con la vida del paciente. Y es pasiva cuando se omite una acción que se desata en la interrupción de la vida, por ejemplo, la eliminación de alimentación e hidratación. La distanasia, para definirla, no se ha tomado una definición propiamente de un autor, sino más bien una oración que utiliza Jorge Carlos Verdere, Delgado, al referirse a la muerte intercedida. Y Delgado dice, esta circunstancia produce en oportunidades la aplicación de procedimientos excesivos que llegan a prolongar la vida innecesaria, manteniendo artificial las funciones vitales, generando frecuentemente forma de muerte con sufrimiento, encarnizamiento terapéutico, atentorio contra la dignidad humana. Siguiendo el concepto de distancia, Juan Pablo II define la obstinación terapéutica como el uso de medios particularmente extenuantes y pensantes para el enfermo, condenándolo de hecho a una agonía prolongada artificialmente. Ambas definiciones tocan el punto de la prolongación innecesaria en un proceso propio y natural del hombre, proceso que al prolongarse solo produce el encarnizamiento terapéutico, que no solo entorpece el curso natural de la vida, sino que crea circunstancias extenuantes que atentan a la dignidad del hombre, incrementando su sufrimiento, ya sea físico como moral.
La ortotanasia es la forma correcta de hablar de muerte digna. La doctora Zambrano, al hablar de la ortotanasia, la define como la no aplicación o la suspensión de tratamientos médicos incapaces de detener la muerte o de obtener resultados proporcionados al medio que se utiliza. No hay aquí una colaboración en un suicidio, sino la simple aceptación de las condiciones limitadas de la ciencia médica ante el hombre. Es importante resaltar que cuando hablamos de ortotanasia se evalúa el proceso, su reversibilidad o irreversibilidad y los medios curativos proporcionados o desproporcionados. Por lo tanto, al haber una desproporcionalidad entre el medio empleado y el fin, se prosigue con el ritmo natural de deceso controlando el sufrimiento a través de analgésicos y no se produce una interrupción, sino más bien un acompañamiento del que padece la enfermedad. Y finalmente, no suele tratarse en las extrañeces de un cuarto de hospital, sino más bien dentro del seno del hogar rodeado de la familia. El análisis de la ley, sancionada el 9 de mayo de 2012, introduce algunas modificaciones a la anterior, que era la 26529, que tienen que ser analizadas por diversas doctrinas. El primer punto que se modifica se refiere a la autonomía de la voluntad, mediante el cual se reconoce al paciente el derecho de poder rechazar tratamientos médicos sin expresar la causa. En consecuencia, se otorga el derecho a revocar su voluntad en cualquier momento. ¿Qué es esto de la autonomía de la voluntad? El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión de causa, así como también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. En todos los casos, la negativa o el rechazo de los procedimientos mencionados no significará la interrupción de aquella medida y acciones para el adecuado control y alivio del sufrimiento del paciente. La autonomía de la voluntad bien se puede encuadrar, como lo manifiesta Gelli, dentro del artículo 19. La autora de este artículo lo desdobla en dos principios: libertad y autonomía, y expresa que la libertad de elegir el propio plan de vida frente a las autoridades y a pensar de las preferencias y reacciones de terceros. Claro que esto está limitado en el artículo 19. Los límites establecidos los sintetizamos en el orden público, moral, y a pesar de estos límites constitucionales que abarcan a todo el régimen legal, no resulta irrazonable cuestionar el hecho de que se produzca un excesivo énfasis de la autonomía de la voluntad. A raíz de la amplitud de este tema, es considerado a lo largo del análisis de cada uno lo que introdujo la ley 26742. Hay que hacer la salvedad de que el hombre en estos puntos se rige por su propia y sola voluntad, no solo en razón de su capacidad legal, sino intelectual. Pues cuando una persona puede estar sufriendo una grave enfermedad y sin embargo elige no asistir a una institución médica para ser tratado, ya sea en ignorancia de que puede ser lo mejor para él o no, el fundamento de esta dicha elección radica en la intimidad propia de la persona mayor y capaz de elegir por sí mismo, en la concerniente a que la elección repercuta sobre él mismo. Sin embargo, al momento de atenderse en una institución, basa esto en la vela del juramento hipocrático que realizan los profesionales de la salud. Es por ello que se va a generar una situación en la que por un lado se encuentra el derecho a la salud, a ser atendido, y por el otro, el deber médico de atender y cuidar al paciente. Pero, ¿qué ocurre cuando los esfuerzos realizados por los profesionales resultan en vanos, dolorosos y a veces hasta prolongados?
¿Es legítimo seguir aplicando cirugías y tratamientos externos? ¿Hasta qué punto la autonomía de la voluntad evita el encarnizamiento terapéutico? ¿Realmente se evita el encarnizamiento terapéutico o se produce una interrupción del ciclo vital natural? Varias de estas preguntas vienen a colación de la ley. Sin embargo, hay enunciados de la misma donde generan debates doctrinarios a partir de que quienes opinan por la ley, por entero, es imbatible, pero no opta por la eutanasia y por otro lado, quienes se oponen a este pensamiento. Pero si volvemos al artículo de la ley citada, el primer párrafo habla de la omisión de expresión de causa, entendida como parte de la esfera de la intimidad del sujeto. Hay una autora, Carolina Arrigone, entiende la omisión de causa como un beneficio que logra evitar trabas burocráticas. La ley no exige expresión de causa, que incremente la posibilidad de que se prolonga las prácticas sin obstáculos morales o burocráticos. Y no hay mucho más respecto a la causa, ya que si bien su omisión puede tomarse como una forma de desburocratizarla, es cierto también que la causa es parte de la esfera interna del hombre y que excede el marco de la reglamentación del derecho cotidiano, diríamos, en todos los seres humanos. Dentro de esta potestad que otorga la ley, pone un límite y determina las situaciones en las cuales se puede hacer uso de esta misma. El paciente que presente una enfermedad irreversible o incurable o que se encuentre en un estadio terminal o que haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación. En segundo lugar, que esté informado de forma fehaciente. Tercero, que tenga derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de un procedimiento quirúrgico, de una reanimación o de retiro de medidas de soporte vital. Y también cuando estas últimas sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a las perspectivas de mejora, que produzca un sufrimiento desmesurado, y también se puede rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando lo mismo produzca como único efecto la prolongación en el tiempo y en este estadio terminal, irreversible e incurable. A lo largo de la ley se repite la idea de que se prohíbe la eutanasia, por ejemplo, en el caso de las directivas anticipadas, que dice, la norma, las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen prácticas eutanásicas, las que tendrá que ser inexistente. Y aquí hay quienes afirman que queda claro que la norma no permite de modo alguno la eutanasia, solo busca evitar el encarnizamiento terapéutico o limitar los vanos esfuerzos curativos. Sin embargo, previo a descartar si se produce práctica eutanásica, hay que analizar dos conceptos que se presentan en la norma: la práctica extraordinaria o desproporcionada y el sufrimiento desmesurado. En cuanto al primero, un medio es proporcionado hasta el momento en que se demuestra fácticamente capaz de alcanzar la finalidad que le es propia sin causar daño o riesgo excesivo para la salud del paciente. Así es que el momento de diagnosticar se tienen en cuenta para hacer un juicio proporcional. La disponibilidad concreta o la posibilidad plausible de hallar el medio, la actuación posiblemente técnica de usarlo adecuadamente, las expectativas razonables de eficacia médica real, los eventos efectuales de colaboración en cuanto a lo colateral perjudicando al paciente, los previsibles riesgos para la salud, la vida del mismo, eventualmente implicada en el uso del medio, y las posibilidades actuales de recurrir a alternativas terapéuticas de igual o mayor eficacia. Y por último, la cuantificación de los recursos sanitarios, técnicos y económicos necesarios para el empleo del medio. En cuanto al segundo concepto,
parece que debe ser encuadrado en el anterior juicio de proporcionalidad, es decir, que para el sufrimiento desmesurado existen los cuidados paliativos, mientras que la posibilidad de rechazo debería estar circunscripta a las actividades o situaciones de desproporción en lo que haya perspectivas de mejora y no encontremos antes una situación terminal irreversible. Por lo tanto, lo relevante sería el encuadro clínico del médico en razón de que si se está hablando de medios desproporcionados, haciendo un juicio de proporcionalidad a partir de los factores biológicos. De esta manera se deja al sufrimiento desmesurado baja el ala de los cuidados paliativos previstos por la ley para disminuir el dolor, que procure que el camino hacia el cese vital sea un poco más confortable para el paciente. Sin embargo, hay que aclarar que todos estos diagnósticos y encuadros clínicos se deben considerar en razón de cada paciente en particular. No hay dos pacientes iguales, esto lo tenemos claro todos aquellos que estamos en salud, pero la legislación puede ser genérica, pero la enfermedad es la excepción establecida en el cuerpo de cada caso. Ahora, en cuanto al inciso 5, donde se prevé el rechazo de hidratación y de alimentación, es donde hay que hacer un espacio para hacer ciertas consideraciones específicas respecto a este tema. Si bien es claro que la ley no presenta ni permite prácticas eutanásicas activas, no es tan evidente con respecto a la eutanasia pasiva. Es por esto que Zambrisi contesta esto: alimentar e hidratar al paciente terminal no es una manera desmedida de mantenerlo con vida. Por el contrario, quitar la alimentación y la hidratación implica provocar la muerte del paciente por inanición. Por lo tanto, desde el punto de vista médico, resulta indispensable para el mantenimiento de la vida la adecuada incorporación de agua, electrolitos y nutrientes acorde a la edad de la persona y de la situación fisiológica del individuo. Y sobre esta modificación que sigue la ley, agrega dos nuevos conceptos, o dos nuevos en el inciso 5. El derecho que le asiste en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, y cuando se encuentre en un estadio terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, reanimación o el retiro de medidas de soporte vital cuando sea extraordinario o desproporcionado en relación con las perspectivas de mejora. O también que produzca sufrimiento desmesurado, también el derecho de rechazar procedimientos de hidratación y alimentación cuando lo mismo produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de este estadio terminal irreversible e incurable. El derecho a recibir cuidados paliativos integrales es el proceso de atención de su enfermedad o padecimiento. Es relevante que reitera el rechazo del procedimiento de hidratación y alimentación. El problema de omitir estos cuidados que son inherentes a la persona es un claro procedimiento de eutanasia pasiva, cuando lo que se hace es desprover de aquello que hace necesario la existencia habitual y que acompaña inherente al ciclo de mortalidad. Por eso, el retiro de estos medios se genera una interrupción del proceso natural. Al omitir esto, podríamos llegar a configurarse un ilícito penal, esfera más gravosa del derecho de orden público. Sin embargo, la ley aclara más adelante que los profesionales que tengan a cumplir las normas y se encuentren exentos de responsabilidad penal, civil y administrativa. En especial, desde el punto de vista penal, hay una norma que prohíbe tajantemente el suicidio asistido. En el caso de cumplir con los requisitos de la ley, al eximir de responsabilidad, se exime en la antijuridicidad. Pues así es que va a haber acción, omitir la alimentación y la hidratación, típica en lo que se respecta a lo antijurídico. No va a haber responsabilidad, por lo tanto, tampoco culpabilidad, pues hay una norma que aprueba jurídicamente dicha conducta, por lo que en primer momento va a estar prohibido en el orden público penal que se encuentra habilitado por esta ley. De la misma forma,
Esto es aplicable al resto del ordenamiento, ya sea tanto civil como administrativo. Y con respecto a los cuidados paliativos, no se trata de un inexistente derecho a procurar o hacerse procurar la muerte, sino de morir serenamente y naturalmente en el momento en que la muerte llega, sin que nadie la adelante en forma artificial, sin sufrimientos inútiles e innecesarios. En general, estos cuidados no muestran ningún tipo de conflicto, sino más bien el visto bueno, pues que son, como ya dijimos previamente, un medio de confort para el paciente y el desarrollo de su enfermedad. Otro punto a destacar que introduce la ley se refiere al consentimiento informado del paciente y en caso de incapacidad de aquellos que requieren el conocimiento de sus familiares o representantes, según enumere la ley de ablación de órganos. El problema se acentúa en este punto en relación a la situación emocional e intelectual del paciente o de quien tenga que tomar la decisión. En razón a la situación emocional, se ha verificado que la rapidez de los cambios no solo tiene lugar en la sintomatología somática, sino que puede extender al mundo cognitivo y emocional. Se experimentan grandes fluctuaciones en el estado anímico. En cuanto a la parte intelectual, si bien la generalidad de los casos son personas que no son profesionales de la salud, son más que se les informa su situación, no resulta plena la comprensión. Pues bien, el médico puede tratar de ser lo más claro posible, pero resulta difícil para aquel que no es médico comprender la consecuencia de la decisión, en especial en los casos de deshidratación e inanición. Las consecuencias fisiológicas que quita la hidratación y la alimentación fundamentalmente son: el cuadro proveniente va a ser un shock hipovolémico, hipoglucemia, graves alteraciones electrolíticos que van a llevar al paciente al paro cardiorrespiratorio. Se desconoce con certeza científica los padecimientos que sufre el paciente en este tramo. Las graves alteraciones de la homeostasia y el deterioro del sensorio, ocasionado por el cese de la administración de las necesidades básicas de hidratación y nutrientes, imposibilitan volver atrás esta situación y cuando el paciente se arrepiente, él ya no podrá solicitar el cese de estas medidas restrictivas. ¿Por qué? Por encontrarse en un estado de inconsciencia. Es por eso que en otros países se utilizan métodos de otra índole. Es evidente la necesidad de subalternación de los saberes en estos casos de los médicos. Y es difícil que una persona que no es correctamente informada pueda entender y comprender la consecuencia irreversible de esta decisión y hasta el sufrimiento que podría esto llevar. A veces las palabras de la doctora Bortolazzo son claras al explicar el sufrimiento y la irreversibilidad que puede causar consentir el rechazo de hidratación y alimentación. Pero en consecuencia, la ley permite el arrepentimiento del paciente o cualquier instancia a través de esta medida para evitarlo. Hersey explica que la decisión del paciente es de asentimiento, no de consentimiento, por las situaciones de vulnerabilidad en que se encuentra. Por ende, se puede concluir que hay una excesiva enfatización de la autonomía de la voluntad y por último es cuestionable cuando las decisiones recaen sobre una persona que hace mucho tiempo no ve al paciente, no conoce su pensamiento, su voluntad, como podría ser en el caso de que haya tomado una nueva decisión religiosa o alguna postura ideológica. Y esto es a veces dificultoso al momento de la toma de decisión. Otro punto relevante son las directivas anticipadas, donde el paciente puede determinar y dar instrucciones sobre su salud. Las directivas anticipadas, toda persona capaz, mayor de edad, puede disponer
directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Las directivas deben ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes. La declaración de voluntad deberá formalizarse por escrito ante un escribano público o un juzgado de primera instancia, por lo cual se requerirá de la presencia de 2 testigos, y dicha declaración debe ser revocada en todo momento por los que lo manifiestan. Estas directivas pueden ser poco accesibles económicamente en el caso de escribanos, o bien burocrático en el caso de juzgados. Sin embargo, devienen de ser necesarios para su validez, y en especial si se busca dejar una declaración de voluntad fehaciente. Otra cuestión que recae en el tiempo en el que se realiza la documentación podría generar que hay cambios en la mentalidad de las personas. Por lo tanto, si bien es cierto que la regulación de la directiva anticipada constituye una excelente posibilidad para quitar el peso de la decisión sobre los hombros de futuros familiares o futuros responsables, también hay que analizar el caso puntual que si son directivas anticipadas de más de un año, es probable que la persona haya cambiado de parecer o no. Otro conflicto que se presenta podría ser el hecho de que la persona que toma tal decisión o tal directiva, al no padecer en carne propia la enfermedad en el momento de la toma de decisión, más bien desde el plano ideológico que el real. Con respecto a esto, Heli dice, los dilemas pueden presentarse cuando el objetor carece de conocimientos, un familiar pone en duda el mantenimiento de las creencias y solicita, ante una directiva presentada en la que el paciente rehúsa de modo expreso eventuales transfusiones de sangre o de plasma para que se realicen las prácticas. Estas directivas anticipadas se aplican lo mismo, explica con respecto al conocimiento que puede tener el paciente, la comprensión real y efectiva de las consecuencias. Finalmente, la ley exime de responsabilidad. Si bien esta cuestión fue analizada, se vuelve sobre el tema del artículo que dice: ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley está sujeto a la responsabilidad civil, penal ni administrativa derivada del cumplimiento de lo mismo. Es interesante el planteo que hace Heli en el punto con respecto a la falta de armonía que produce y que no fue modificado, y dice que las sanciones, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pudiera corresponder los incumplimientos de las obligaciones emergentes de la presente ley por parte de los profesionales y responsables de los establecimientos asistenciales, constituirán falta grave, siendo pasible en las jurisdicciones nacionales de las sanciones previstas en el título 8 de la Ley 17.132 del ejercicio de la medicina, odontología y actividades auxiliares de la misma con las jurisdicciones locales, y será pasible de las sanciones de similar tenor si se corresponden con el régimen legal del ejercicio que rija en cada una de ellas. Y explica que la armonía entre ambas disposiciones será ardua porque ya se sabe, en uso del acceso a la jurisdicción en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el 8 y 25 de los derechos humanos, los eventuales afectados podrían reclamar por el obrar en desacuerdo con las disposiciones de la ley reforma de los derechos del paciente o por el incumplimiento de la ley de derechos del paciente. La norma no está armonizada en este punto, en donde por un lado se exime de responsabilidad, pero artículo más abajo se pena al profesional de la salud. Es por lo tanto que si bien este artículo no fue derogado, una posible solución podría ser aplicar el derecho del principio del ex porter der Nord lec anterior.
Por eso es que no se puede obviar los artículos donde marcan los derechos del paciente, los derechos de los ciudadanos. También se puede plantear una armonía en el sentido de lo que la ley prevé en esto de eximir a los profesionales de la salud, pero también hay que ver los procesos, hay que analizarlos y en general después los jueces toman decisiones. En consecuencia, se puede acceder a un proceso para analizar, en el caso particular, y poder probar la correcta aplicación o no de la norma, y tal serviría como defensa y podría eximirse automáticamente de la responsabilidad. Este autor, Gelli, la solución que propone es que en consecuencia queda por delante una difícil armonía interpretativa y si surge alguna incompatibilidad entre ambas normas, o sea, entre el artículo 11 y el 21, queda enfatizar los términos del primero por ser posterior y claro que proviene de derogar porque el legislador cuando eximió la ley no la derogó. Lo importante es que esta exhibición de la ley no bloquea el proceso y tampoco las ponderaciones judiciales en cuanto a los hechos y al derecho. Como es evidente, se fundamenta en la autonomía de la voluntad y en la pluralidad. El punto no es tratado por la doctrina, sino en el trabajo. ¿Por qué? Porque respeta a políticas excedentes en los escritos. Es claro que, según lo que hemos analizado, hay una exageración en la autonomía de la voluntad y en razón de la misma de la dignidad que se realiza de una forma rauda. Ningún exceso está bien visto, los excesos de ningún tipo son por lo general exitosos, y en general resulta necesario ver un equilibrio entre la base lógica y la evidencia natural, y concretamente la ley presenta contradicciones en sí misma al prohibir la eutanasia por un lado, pero por el otro lado habilita la eutanasia pasiva a través del quite de alimentación e hidratación. Por lo tanto, se termina provocando una muerte más dolorosa y prolongada, carente de cuidados paliativos. Esto en general es una contradicción con el fin presupuesto de una muerte digna. Resulta expansiva la autonomía de la voluntad, que termina aniquilando ciertos valores naturales que en un primer momento parecía querer protegerse, y en este caso es claro que la tutela, la muerte digna, sin embargo es una libre elección de no recibir tratamiento, de no tener cosas tortuosas, ni exceso, o interrumpir la vida, o el exceso, o retirar la alimentación o la eliminación o la hidratación. Las normas constituyen ciertos cuestionamientos de redacción legal en lo que representa la exhibición de la responsabilidad para los profesionales médicos, ya sea penal, civil o administrativa. No contemplan las situaciones o las circunstancias que puedan afectar directamente al padeciente al momento de tomar esta decisión. Y dice, el paciente entra al hospital buscando ser curado y en la ley se esfuerzan a aclarar que puede renunciar a ciertos tratamientos. La persona puede vivir con angustia tal situación, máximo si su situación económica no es buena o pudiese ver presionado en rechazar estos tratamientos por razones económicas, sería deseable que la ley no introduzca este tipo de rechazo porque vulneraría el derecho a la vida y a la salud. Por lo tanto, podría entrar una persona con bajos recursos o que está pasando una mala situación financiera a través de esta ley inclinarse por el rechazo de tratamiento. Se encuentra en una situación de vulnerabilidad porque por el factor económico, donde la ley, en lugar de dar una opción como atención psicológica para tomar una decisión no tan determinante por la circunstancia, invita al rechazo de tratamiento. Entonces,
Por último, la ley, si bien prevé el consentimiento informado, no prevé el real grado de comprensión efectiva del rechazo, ya sea de la alimentación o de la hidratación, y sus consecuencias físicas. Y en lo que respecta a la familia, familiares, terceros que deben tomar estas decisiones, tampoco especifica el grado de conocimiento de la situación personal del padeciente, de modo tal que puede llegar a resultarse poco posible conocer la voluntad real. Y finalmente, todo queda agregar que es importante el cuidado del enfermo, del modo de que si está débil, si se siente mal, si sufre o si pasa por alguna incertidumbre como dolor, angustia, también es parte de nuestra sociedad y es importante acompañarlo, sobre todo cuidarlo, y principalmente ese es el rol de los profesionales de enfermería. Nada es tan protector y digno como pasar los últimos momentos de vida rodeado de las personas que uno quiere y en el seno de su propio hogar. El ser humano es débil, es un ser social que necesita del otro, y por eso es que a través de los cuidados paliativos y el natural desenlace final es como se sigue cuidando la dignidad de las personas, así como lo hizo el Principito con su flor. ¿Sabes? Mi flor, soy responsable. Y es tan débil y es tan ingenua que tiene 4 espinas insignificantes para protegerse contra el mundo. Bueno, espero que haya sido de utilidad y los saludo y nos encontraremos en la próxima.